Esa es la fórmula equivocada. Naomi Carter lo susurró lo suficientemente bajo como para no romper la tensión tensa de la sala de juntas del piso 88. Jessica, sentada a la cabecera de la mesa, se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se entrecerraron con sospecha. ¿Qué? Naomi ladeó la cabeza, con la bandeja de plata aún en equilibrio en sus manos. Dije, su fórmula está mal. Numerador y denominador están invertidos. Por favor, vuelva a su puesto. Jessica la interrumpió con la voz fría como el acero. Una silla raspó con fuerza contra el suelo. Marcus Thorne, director de operaciones de Omnicorp, se giró de lleno hacia ellos. ¿Qué está pasando aquí? Jessica negó con la cabeza rápidamente. Nada, señor. La mirada de Marcus no se apartó de Naomi. Sus ojos recorrieron su cabello cuidadosamente recogido, su uniforme negro azabache de Catherine, deteniéndose en la etiqueta con su nombre prendida en el pecho. ¿Quién es usted? Naomi Carter, personal de Catherine. Toda la sala se detuvo un instante. La luz del sol que entraba por la ventana, más fría ahora, iluminaba cada rostro que se volvía hacia ella. Marcus se reclinó en su silla, con la voz baja pero lo suficientemente cortante como para cortar. ¿Y crees que entiendes de qué se trata? Naomi mantuvo la bandeja firme en sus manos, con la mirada fija. Acabo de notar que algo no cuadraba. No cuadraba, repitió Marcus, con una leve sonrisa desdeñosa tirando de sus labios. Vuelve a tu trabajo. Naomi empezó a retroceder, pero sus ojos se posaron en la enorme pantalla LED del tiempo justo. La tabla de crecimiento del proyecto Nightingale parpadeó como una advertencia silenciosa. El KGR estaba invertido. Un error básico, pero suficiente para inflar la valoración de esta fusión en cientos de millones. Jessica reanudó su presentación, con la voz ligeramente temblorosa, pero Naomi podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Marcus le lanzó una última mirada, una advertencia tácita clavada en su lugar. Naomi apretó la bandeja con más fuerza. Sabía que acababa de pasar la raya. A la gente como ella rara vez se le permitía acercarse. Señorita Carter, tendrá que acompañarnos. La voz grave y uniforme de uno de los dos guardias de seguridad sonó justo detrás de ella cuando Naomi dejó la bandeja en la mesita auxiliar de la esquina de la habitación. Se giró. Dos hombres corpulentos con trajes negros, con auriculares discretamente colocados en los oídos. Uno levantó una placa de identificación de la empresa. La punta del pie no sonó fuerte, pero era pesada como una puerta de acero al cerrarse. La reunión en la sala de juntas continuó, pero Naomi sintió varias miradas que la seguían al salir. La puerta de cristal se cerró tras ella. Las voces del interior se apagaron al instante, reemplazadas por el ruido sordo de pasos pesados que se hundían en el grueso pasillo alfombrado. El ascensor los bajó. Una luz fluorescente zumbaba fríamente en lo alto. Cuando las puertas se abrieron, una corriente de aire frío le golpeó la cara. El pasillo era estrecho, con paredes de metal gris mate y un ligero olor a electrónica y plástico quemado. La sala de vigilancia se encontraba al fondo. La puerta corredera se abrió, revelando un espacio cerrado, con las paredes cubiertas de hileras de cámaras parpadeantes. Marcus Thorne ya estaba allí. Se apoyó en la consola de control, con los brazos cruzados, la luz del techo iluminó sus ojos fríos. Cierra la puerta. La puerta se selló tras ella con un clic mecánico. Naomi se irguió. Los dos guardias bloquearon la salida a sus espaldas. Marcus dio un paso adelante. Lento, deliberado, pesado. ¿De dónde robaste la información? Su voz era baja. Cada palabra salía como una amenaza destinada a hundirse en los huesos. Naomi sostuvo su mirada. No lo hice. ¿Quién te pagó para sabotear esta reunión? Él interrumpió, acortando la distancia a medio paso. No me digas que un empleado del catering vio un error de fórmula por casualidad. Eso es espionaje industrial y lo sabes. El aire en la habitación se densificó.
El constante trabajo de los ventiladores del servidor se convirtió en un frío metrónomo. Naomi respiró hondo. Era candidato a doctorado en finanzas cuantitativas en la Universidad de Chicago. Me fui por motivos personales. Cuando vi esa fórmula, supe que estaba mal. No necesité fotografiarla ni mirarla 2 veces. Marcus soltó una breve risa sin humor. Una bonita historia, pero aquí creemos en la evidencia, en la intuición. Otra voz interrumpió, más grave y tranquila. Revisemos la grabación. Naomi se giró. El jefe de seguridad, un hombre de mediana edad con cabello entrecano y rostro firme, se deslizaba en la silla de la consola, deslizando los dedos sobre las teclas. La pared de monitores parpadeó y rebobinó la señal de la sala de juntas. En la pantalla, apareció Naomi, entrando, sirviendo café, deteniéndose para echar un vistazo a la gran pantalla, inclinándose ligeramente hacia Jessica y diciendo unas breves palabras. Sin teléfono, sin cámara, sin dispositivo de ningún tipo. Nada inusual, dijo, con la mirada fija en la pantalla. Ella no accedió a los archivos, no grabó, no tomó fotos, con las manos vacías. Marcus guardó silencio, apretando la mandíbula. ¿Seguro? Por supuesto. El silencio se prolongó un instante. El jefe de seguridad se giró hacia Naomi, asintiendo levemente. «Puedes irte». Naomi inclinó la cabeza en señal de agradecimiento y regresó a la puerta. Mientras su mano tocaba el panel de control, la voz de Marcus la siguió. «No creo en las coincidencias, señorita Carter». Se giró. Sus ojos se habían entornado. El brillo de los monitores los cruzaba con 2 finas y frías líneas. Naomi sostuvo su mirada, no dijo nada y salió al pasillo. La puerta corredera se cerró tras ella con un clic, más como un punto, o quizás solo una coma para lo que viniera después. Su teléfono vibró en su bolsillo justo cuando Naomi se subió la cremallera del abrigo. Un número desconocido iluminó la pantalla. Carter. Una voz de mujer, clara, decidida. Soy la asistente del señor Isen Cole. Desea verla. Piso 88. Naomi se quedó paralizada en medio del vestíbulo de la Torre Sterling. ¿Ahora? Justo ahora. El ascensor subió con un movimiento suave y silencioso. Cuando las puertas se abrieron, entró una luz blanca, más fresca y silenciosa que antes en la sala de juntas. Sin recepcionista, sin nadie esperando, solo un pasillo que conducía a una puerta de madera oscura tallada con el logotipo de Omnicorp. La asistente esperaba. Adelante. La oficina del director ejecutivo era espaciosa, pero no ostentosa. Un cristal de suelo a techo revelaba la extensión completa del lago Michigan. El cielo azul grisáceo se extendía sobre ella. En el centro había una enorme pizarra blanca cubierta de símbolos y números. Isen Cole estaba de pie junto a ella. Más joven de lo que Naomi esperaba. 30 y tantos, cabello negro bien peinado, camisa blanca arremangada y corbata floja. Ninguna sonrisa social. Señaló la pizarra. Explícamelo. Naomi se acercó. Tomó un rotulador de borrado en seco, saltándose cualquier preámbulo teórico. Una línea horizontal, 2 flechas, algunos números. Esta es la fórmula que están usando, dijo con calma. Y esto, intercambió numerador y denominador, es la correcta. Isen se cruzó de brazos, siguiendo con la vista cada trazo que hacía. Con la fórmula equivocada, proyectan un crecimiento anual del 14%, pero en realidad, está más cerca del 6 o 7. Sigue invirtiendo basándose en este pronóstico y un flujo de caja negativo agotará el capital en 3/4. Nada de jerga rebuscada, solo un marcador, una pizarra y la cruda realidad de los números. Isen guardó silencio varios segundos y luego preguntó, si fueras tú, ¿cómo reestructurarías este acuerdo? Naomi dudó. No había venido a dar consejos estratégicos, pero el marcador que tenía en la mano empezó a moverse casi solo. Primero, reducir el alcance de la adquisición.
conservar los derechos del proyecto Nightingale, pero renegociar el precio con base en datos reales. Al mismo tiempo, exigir la supervisión de los ensayos clínicos antes de liberar más fondos. Isen se acercó, estudiando las viñetas que aparecían en la pizarra. Adelante. Recortar las inversiones secundarias y destinar recursos a la verificación independiente para evitar riesgos legales. Asintió levemente, escudriñando las palabras con la mirada, como si las sopesara. ¿Sabes que tengo una reunión con inversores en 48 horas? Preguntó Isen. Naomi negó con la cabeza. ¿Ahora sí? Dejó el marcador sobre el escritorio, con la mirada fija como si firmara un contrato invisible. Te quiero como mi asesor temporal. Durante los próximos 2 días, cobrarás la tarifa diaria de un analista senior. Naomi parpadeó. No soy tu empleado. Exactamente. Ladeó ligeramente la cabeza. Y por eso confío en ti más que en la mayoría de la gente de este edificio. Por un instante, Naomi sintió que había algo más en su oferta. Una prueba. Una jugada en un tablero de ajedrez cuya disposición completa aún no había visto. Isen volvió a su escritorio. Mi asistente se encargará del papeleo. No te preocupes por el uniforme. De aquí al viernes, no tendrás que llevar café. Naomi miró los números en el tablero, con el marcador aún caliente en la mano. No sabía en qué partida acababa de entrar. Pero una cosa era segura. Esto ya no era trabajo de Catherine. Una luz blanca se derramó sobre el escenario, iluminando las filas de inversores sentados con la espalda rígida. Nadie habló. El suave susurro del papel al girar era tan claro como una brisa. Naomi estaba escondida tras la cortina de terciopelo, rozando el borde de la tela con los dedos. Desde allí, solo podía ver parte del rostro de Isen Cole cuando éste subió al centro del escenario, micrófono en mano. Su voz era firme. Antes de presentar los resultados revisados, quiero decir esto, la transparencia que están a punto de ver hoy no sería posible sin la mirada aguda de una persona. Naomi sintió que el corazón se le subía a la garganta. Ella, continuó Isen, no es empleada de Omnicorp, pero hoy nos salvó de un error catastrófico. Volvió la cabeza hacia los bastidores. Por favor, den las gracias a la señorita Naomi Carter. Como si estuviera en la sala, todas las miradas se dirigieron hacia ella. Un instante de silencio absoluto. Naomi dio medio paso al frente, lo justo para que le vieran el rostro. Vestía de civil, el pelo recogido con cuidado, la mirada fija. Algunos asintieron levemente. Ahora sus miradas eran más cálidas. Pero desde la sección izquierda, Marcus Thorne estaba sentado con los brazos cruzados, su mirada fría como una cuchilla. Isen continuó la presentación, pasando a la siguiente diapositiva. Las cifras corregidas iluminaron la pantalla, dejando al descubierto las distorsiones previas sin necesidad de decir palabra. Algunos inversores intercambiaron breves susurros, otros tomaron notas en voz baja. Naomi se refugió en la sombra tras bastidores, intentando permanecer como un fantasma. Pero cuando la presentación terminó y los aplausos crecieron, una mezcla de aprobación y cálculo, 2 figuras aparecieron repentinamente a su lado. ¿Señorita Carter? Una voz masculina, educada, pero sin margen para la negativa. Naomi se giró. 2 hombres con trajes oscuros. Al principio, supuso que eran personal de Omnicorp. ¿Podríamos hablar con usted en privado?, preguntó el de la izquierda, con un tono sereno. Ella dudó, mirando hacia la salida. ¿Sobre qué? El otro metió la mano en su chaqueta y abrió una placa con un movimiento rápido. FBI. Agente Miller, se presentó. Ojos serios, pero no abiertamente amenazantes. Llevamos tiempo rastreando irregularidades en el proyecto Nightingale, y usted nos acaba de dar motivos para iniciar una investigación formal. Naomi miró la placa y luego lo miró a los ojos. No me di cuenta de que estaba tan involucrada. Acabas de ayudarnos a confirmar parte de nuestras sospechas, respondió Miller en voz baja.
Y podría ser un testigo clave. El segundo hombre inclinó ligeramente la cabeza. Este no es el lugar para entrar en detalles. ¿Tienes unos minutos? Naomi miró hacia el escenario donde Eisen seguía estrechando la mano de los inversores. Marcus no estaba a la vista. De acuerdo, dijo en voz baja. La dejaron por un pasillo lateral, lejos de la multitud. La luz era cálida y dorada. El rincón de la recepción de inversores se desvanecía tras ellos. Miller se detuvo y le entregó una pequeña tarjeta. Nos pondremos en contacto muy pronto. Y ten cuidado. Después de hoy, habrá gente que no querrá que hables con nadie. Naomi tomó la tarjeta, sintiendo las letras en relieve presionarse contra su palma. Por un momento, quiso preguntar, ¿por qué yo? Pero la respuesta ya estaba clara, porque con 4 palabras, acababa de cerrar un trato de $500 millones. La puerta del apartamento se abrió con el familiar giro de una llave. Naomi entró. Las bisagras emitieron un suave crujido en la oscuridad. Se quitó los zapatos con una ligera patada, dejando que su bolso se deslizara del hombro y cayera sobre la vieja silla. Un cálido rayo de luz se filtraba por la rendija de la puerta de la cocina, lo justo para revelar un sobremarrón pegado a la pared de la entrada. Sin dirección, sin remitente. Naomi se agachó para recogerlo. Delgado, pero con un ligero peso en el centro. Abrió la solapa. Una memoria USB plateada se deslizó en su palma junto con una nota doblada en 4. La desdobló. La letra era temblorosa, pero tan familiar, que se le encogió el corazón. Algunos números nunca deberían descubrirse, pero algunas verdades deben salir a la luz. Lo siento, Naomi. Le temblaban los dedos. Conocía ese guión. El profesor Arthur Vance, su mentor durante sus años de posgrado. El hombre que una vez la llamó la chica que detecta un fallo de lógica incluso antes de que aparezca. Naomi sacó una silla y se quedó quieta, sosteniendo la nota como si fuera de cristal. No puede ser, murmuró. Abrió su portátil, abrió el navegador y escribió su nombre rápidamente. Aparecieron páginas de pequeños titulares, anuncios de noticias locales. Un artículo de hacía 3 meses la dejó paralizada. El doctor Arthur Vance, economista financiero y exprofesor de la Universidad de Chicago, ahora en cuidados paliativos en Lakeview, luchando contra un cáncer terminal. Naomi se recostó, dejando caer las manos sobre su regazo. Cáncer, la misma enfermedad que Nightingale afirmaba que podía curar. Cerró los ojos. Los recuerdos surgieron. Su mentor sonreía cálidamente a la pizarra, con su voz firme diciendo, la lógica nunca miente, Naomi. Solo la gente lo manipula. El USB sobre la mesa ya no era un objeto anónimo. Era un legado. La última confianza transmitida por un hombre que contaba sus días. Naomi lo recogió, dándole vueltas entre los dedos. El metal estaba tan frío que le provocó un escalofrío. Una pregunta la asaltó. ¿Por qué yo? Sabía la respuesta. Incluso después de abandonar su doctorado, nunca había abandonado sus principios. Y tal vez el profesor Vance sabía que en el mundo que él estaba a punto de dejar, ella era una de las pocas personas dispuestas a desentrañar lo que yacía en su interior. Naomi soltó una risa silenciosa y agridulce. No era una trampa, era un arma. Su mirada recorrió su pequeño apartamento, deteniéndose en la esquina donde había un viejo marco de fotos. En él, ella y el profesor Vance estaban el día que recibió su oferta de posgrado. Su toga académica colgaba ligeramente torcida, su mano descansaba suavemente sobre su hombro. Recordó sus palabras de ese día. Un día tendrás que elegir entre la seguridad y la verdad. Elige bien, cueste lo que cueste. Un dolor opresivo le apretaba el pecho. Abrió un cajón del escritorio, sacó su vieja laptop personal, la que nunca se conectó a la red de Omnicorp. No conectó el USB. Todavía no. Se quedó quieta, alisando la nota doblada junto a la laptop. Sus dedos recorrieron los temblorosos trazos del bolígrafo como si memorizara la tinta.
Afuera, el viento nocturno se colaba por el marco de la ventana, trayendo el lejano canto de una sirena. La habitación estaba sumida en un silencio absoluto, roto solo por el lento y constante tic-tac del reloj. Naomi susurró: «Acepto, profesor». Sabía que una vez insertada la memoria USB, no habría vuelta atrás. Pero ya no se trataba de un trato de $500 millones. Era una deuda con una maestra moribunda y justicia para toda una generación de pacientes, incluida su propia madre. Respiró hondo y su mirada se endureció. Dejó la memoria USB con cuidado sobre el escritorio, lista para el siguiente movimiento. El resplandor de la laptop de Naomi proyectaba una fría luz azul sobre la habitación cerrada. Estaba sentada frente al agente Miller en una oficina temporal del FBI, con las cortinas cerradas, el único sonido, el desgaste constante del ventilador de la computadora. La memoria USB reposaba sobre la mesa, pequeño pero increíblemente pesado. Miller asintió levemente. ¿Lista? Naomi respiró hondo e insertó la unidad en el puerto. La pantalla parpadeó, mostrando cadenas de caracteres sin sentido, datos profundamente cifrados. Bloqueo multicapa, observó Miller, sus dedos moviéndose rápidamente sobre el teclado. Hizo una señal al técnico que estaba detrás de él. Desbloqueó la primera capa. Líneas de código se desplazaron y luego se detuvieron. Apareció una carpeta oculta, simplemente etiquetada como Nightingale. Miller la abrió. Dentro había archivos, informes de ensayos clínicos, historiales de pacientes y resúmenes de investigación. Naomi sintió que se le aceleraba el pulso. Abrió un informe. Densas columnas de datos, pero su ojo experto captó el significado al instante. Tasas de fracaso anormalmente altas, efectos secundarios graves, que iban desde insuficiencia hepática aguda hasta trastornos neurológicos. Una nota escalofriante decía: recomendación, finalizar todos los ensayos, alto riesgo de mortalidad. Naomi tragó saliva con dificultad. Lo sabían. Miller asintió, con la mirada fija en la pantalla, y la enterró. Marcus Thorne ordenó a la empresa biotecnológica adquirida que bloqueara los datos, luego siguió recaudando capital con la promesa de una cura. Naomi abrió otro archivo, una lista de voluntarios para ensayos clínicos. Cientos de nombres. Recorrió la lista rápidamente, sin saber siquiera qué buscaba, hasta que sus ojos se detuvieron en una entrada que le hundió el pecho. Eleanor Carter. Se le encogió el corazón, se le cortó la respiración. La punta de su dedo rozó la pantalla como si temiera que el nombre desapareciera. Carter. Miller la miró. Mi madre, susurró Naomi. Participó en el ensayo, su última esperanza. Su voz se quebró. Murió poco después. La sala quedó en silencio. Naomi se desplomó en su silla, hundiendo la cara entre las manos. Todos los números, todos los historiales, de repente eran pérdida de carne y hueso. Esto ya no era un fraude financiero. Era ella. Miller apoyó una mano suavemente sobre la mesa. Bajó la voz. Lo siento, Naomi, pero hay algo más que debes ver. Pasó a otra página. Un segundo nombre apareció en la pantalla. Abigail Thorne. Naomi levantó la cabeza. Thorne. La esposa de Marcus Thorne. Miller lo confirmó. Ella también estaba en el juicio. Ella también murió. Naomi se quedó paralizada. En su mente, la imagen fría y nítida de Marcus se superpuso con la de un hombre desesperado aferrándose a una esperanza frágil. No se trataba solo de dinero, dijo en voz baja. Él estaba tratando de salvarla. Miller asintió y se convenció de que Nightingale podía hacerlo. Pero cuando fracasó, en lugar de afrontarlo, lo enterró. Siguió adelante con este proyecto condenado al fracaso sin importar el costo. Naomi miró fijamente los dos nombres en la pantalla. Ira, compasión, dolor y una marea inestable crecían dentro de su pecho. Afuera, la lluvia comenzó a golpear contra el techo de cristal. Dentro, Miller dijo en voz baja,
Esto no se trata solo de desenmascarar un fraude. Es la tragedia de muchas familias, incluida la suya. Naomi asintió lentamente. Ahora sabía que no podía detenerse. No solo para exponer a Omnicorp, no solo para reclamar su propia dignidad, sino para sacar a la luz la historia de su madre, de Abigail Thorne y de todos los que habían creído en Nightingale. Su mirada se agudizó. Lo llevamos hasta el final. La sala de servidores de Omnicorp estaba tan fría como un congelador. Filas de estantes de acero estaban llenos de máquinas, con LED verdes y rojos parpadeando como miles de ojos fijos. El siseo constante de los ventiladores ahogaba el sonido de los pasos de Naomi. Se abrió paso entre los pasillos, con la mirada fija en la unidad de control central, el lugar donde se almacenaría la grabación que necesitaba. Sus dedos rozaron el teclado táctil. Una solicitud de contraseña apareció en la pantalla. Llegas más tarde de lo que esperaba. Naomi se sobresaltó al oír la voz. Las luces del techo se encendieron, barriendo las sombras. Ethan Cole estaba a unos pasos de distancia, con las manos se acomodó en los bolsillos, su postura se relajó como si hubiera estado esperando. Naomi apretó la mandíbula. ¿Qué haces aquí? Sabía que vendrías. Se acercó, su mirada no denotaba amenaza, solo una mezcla de fatiga y determinación. Estás aquí para la grabación, ¿verdad? No respondió, pero su mano permaneció sobre el teclado. Ethan exhaló, reclinándose contra el borde de la consola del servidor. Supe del fraude Nightingale justo después de asumir el cargo de director ejecutivo. Sabía que los juicios fueron un desastre, pero Marcus y la antigua junta directiva me presionaron, me dijeron que si revelaba la verdad, la empresa colapsaría. Miles perderían sus empleos. Acepté guardar silencio. Bajó la mirada. En aquel entonces, me dije a mí misma que estaba protegiendo algo más grande, pero en realidad, solo estaba protegiendo mi propia debilidad. Naomi lo miró fijamente. Podrías haberlo derribado hace mucho tiempo. No. La voz de Ethan era lenta, deliberada. Si lo hubiera hecho, toda la empresa se habría derrumbado con Marcus. No podría derribar esta torre yo sola. Él levantó la mirada, su expresión se agudizó. Naomi, no te elegí por accidente, frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? El día que descubriste el error de fórmula, vi en ti lo que nadie más aquí tiene. Una integridad inquebrantable. Te di las gracias públicamente, no para ponerte a prueba, sino para ponerte en evidencia, convertirte en un símbolo. Marcus no podía simplemente borrar. Naomi se quedó quieta, respirando lentamente. Le di información al profesor Vance, continuó Ethan. Esperaba que encontrara a alguien lo suficientemente fuerte como para llevarla adelante. Él te eligió. Las piezas en la mente de Naomi encajaron en su lugar. Me usaste. Ethan asintió una vez sin pestañear. Sí, pero no para salvarme. Para salvar la verdad, no pude protegerme. Se acercó a la consola, escribiendo una larga cadena de caracteres. La pantalla se iluminó, abriendo la carpeta más segura. Esta es la clave de descifrado final. Dentro está la grabación original de la reunión. Marcus ordena que se entierre la verdad y la prueba de mi propia complicidad. Giró el monitor hacia ella. Si la liberas, lo pierdo todo. Pero Marcus pierde más. Naomi lo miró a los ojos. ¿Y estás listo para pagar ese precio? Ethan asintió. Ya he soportado este peso demasiado tiempo. Naomi dio un paso adelante, examinando los archivos que ahora tenía abiertos, sintiendo la gravedad del momento. Esto no era solo una prueba. Era el martillo que clavaba el último clavo en el ataúd de Marcus Thorne. Ethan retrocedió, dejándola en la consola. Eres la única pieza en la que confío para terminar este juego. No dijo nada, simplemente puso la mano sobre el ratón y empezó a copiar los datos. Por un momento, guardaron silencio. El único sonido, el leve zumbido de los servidores, como el latido del propio edificio.
Naomi sabía que después de esta noche no habría vuelta atrás para ninguno de los dos. Pero también sabía que era el momento de jugarlo todo. La extraordinaria junta de accionistas de Omnicorp resplandecía bajo luces brillantes, pero se sentía tan fría como un tribunal. Largas filas de sillas estaban llenas de rostros poderosos. Accionistas principales, abogados, miembros de la junta, todos vestidos con trajes oscuros, expresiones fijas e inmóviles. A la cabecera de la mesa, Marcus Thorne se sentó erguido. Taya sintió con la cabeza, recorriendo la sala con la mirada como para reafirmar su control. A su derecha, Isen Cole permanecía en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa y la mirada fija en la nada. La puerta se abrió. Naomi entró. Sin uniforme de catering, sin bandeja de agua, solo una chaqueta sencilla y una carpeta apretada contra el pecho. Se dirigió directamente al atril. Marcus arqueó una ceja, con una leve sonrisa burlona en sus labios. Señorita Carter, no está en la agenda de hoy. Naomi dejó la carpeta en el atril. Su voz era firme. No estoy aquí como personal de catering hoy. Estoy aquí como testigo. Un murmullo recorrió algunas filas. Marcus frunció el ceño. ¿Testigo de qué? Naomi no respondió de inmediato. Sostuvo su mirada y luego habló despacio, cada palabra deliberada. Eleanor Carter, mi madre y Abigail Thorne. Su esposa, Marcus Thorne. La sala quedó en un silencio sepulcral. Algunas cabezas se volvieron hacia Marcus, midiendo su reacción. Se removió ligeramente en la silla, con una mueca en la comisura de los labios. ¿Estás sugiriendo? Naomi lo interrumpió. Ambos eran pacientes voluntarios del proyecto Ruiseñor. Ambos murieron por ello. Los susurros se extendieron como una ola. Naomi abrió su portátil y proyectó la primera diapositiva en la gran pantalla que tenía detrás. El informe del ensayo clínico, las tablas de mortalidad, los resultados fallidos. La siguiente diapositiva, correos electrónicos internos, instrucciones para adquirir la empresa de biotecnología y enterrar los datos. La firma de Marcus Thorne. Y, por último, la grabación. La voz de Marcus llenó la sala. No vamos a publicar estos resultados. Entiérrenlos. Céntrense en la narrativa de la cura. Si no, todo se derrumba. La atmósfera en la sala cambió al instante. Las miradas de desprecio se convirtieron en asombro. Algunos inclinaron la cabeza, otros se acercaron, susurrando en tonos rápidos y urgentes. Marcus apretó las manos contra la mesa, con los tendones sobresaliendo. Esta grabación es ilegal. Es la verdad, dijo Naomi con firmeza. La verdad que cientos de familias tienen derecho a saber. Un miembro mayor de la junta se puso de pie. Señor Thorne, ¿tu explicación? Marcus abrió la boca, pero no obtuvo respuesta. Dos policías vestidos de civil entraron, caminando directamente hacia él. Uno retiró documentos con voz clara y formal. Marcus Thorne, estás arrestado por fraude financiero, ocultación de datos médicos y obstrucción a la justicia. Marcus echó un último vistazo a la sala, fijándose en Naomi. Por un instante, la ira se desvaneció, dejando solo un profundo agotamiento. Soltó la mesa y dejó que los agentes lo acompañaran. Isen permaneció sentado, tranquilo, como si hubiera previsto este momento. Mientras escoltaban a Marcus, Isen inclinó la cabeza hacia Naomi. Sin palabras, solo una mirada. Gratitud y la silenciosa aceptación de que su propio ajuste de cuentas llegaría. Naomi cerró su portátil y bajó del atril. Nadie la detuvo. Unas cuantas miradas la siguieron, esta vez desprovistas de dudas, con solo el reticente respeto debido a la pequeña mujer que había silenciado la sala. El cielo de Chicago estaba inusualmente despejado cuando Naomi salió de la Torre Sterling. La luz del sol caía a raudales por la avenida Michigan. Relucían en el lago a lo lejos. La multitud siguió adelante.
El tráfico zumbaba como si el mundo no acabara de presenciar un colapso. Naomi se fundió con la multitud. No era una directora ejecutiva, ni una heroína célebre. Era simplemente una hija que había logrado justicia para su madre, una estudiante que había cumplido el último deseo de su mentor y una mujer común y corriente que había usado la verdad para hacer que un mundo de poder se doblegara. Su viaje apenas comenzaba.